Buenas tardes. Yo trabajo como asistente en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía, contratado por el proyecto Fontagro y también por el proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático. Lo que vamos a presentar, a compartir un poco en los minutos que tenemos, es tanto el trabajo a nivel predial en Uruguay como en Argentina, tratando de que tenga un hilo común para una mayor comprensión de cómo venimos haciendo el trabajo. Obviamente la dinámica de trabajo en los dos países fue dispar, en parte a la historia que ya veníamos trayendo cada uno de los equipos, pero la tónica es de alguna forma poner en sintonía al trabajo en los dos países. El trabajo predial, como decía Pablo, se proponía ese objetivo, aumentar la productividad y el ingreso familiar a través de procesos de coinnovación que promuevan la intensificación ecológica. Pero lo que nos planteábamos era que previo teníamos que hacer un trabajo bien importante de línea de base, de comprender cuál era la diversidad de predios sobre la cual íbamos a trabajar, su funcionamiento, sus prácticas y sus resultados, más allá de lo que se había elaborado en cuanto al proyecto. Es decir, acá queríamos profundizar un poco más en cuanto a la realidad que ya conocíamos, de forma que alimentara de mejor manera el proceso de innovación que íbamos a seguir. Entonces, de alguna forma, la primera tarea en los dos países fue diseñar una encuesta de trabajo, una encuesta a predios. Ahí está, por ejemplo, lo que es el formulario de Argentina, que de alguna forma nos permitiera lograr esa información. Sí. Bien, entonces se definieron encuestas para conocer más sobre el funcionamiento y resultado productivo. Pero también como complemento a la elaboración de esa encuesta, lo que nosotros procuramos fue que no nos bastaba con tener indicadores de estructura clásica de los sistemas de producción, sino que teníamos que ir a una comprensión mayor, y esa comprensión mayor implicaba, de alguna forma, poner la gestión espacial y temporal de los sistemas pastoriles en la misma tónica de lo que proponen estos autores, de alguna forma de comprender en el tiempo qué hace el productor con los animales, pero también qué pasa con la secuencia de uso del suelo y su relación en el tiempo, analizar las técnicas que implementan los productores en el manejo de los sistemas en función de lo que la investigación tanto de Uruguay como de Argentina ha informado sobre los sistemas de producción, y también entender en una escala más mayor cuál de alguna forma son los procesos que están detrás de ese funcionamiento. Porque lo que nos interesa es tanto entender el funcionamiento como sus resultados. Bien, pasando en concreto a lo que se hizo en Argentina, se trabaja en dos departamentos, en Feliciano y La Paz. El objetivo era tener una línea de base. Se entrevistaron a 55 productores, como aspectos generales vinculaba a lo social. La mayoría de los titulares son hombres, aunque hay una gestión compartida del núcleo familiar. El 61% reside en los predios, la edad promedio son de 51 años. Todos trabajan en el predio, pero es muy importante el tiempo de trabajo fuera del establecimiento, y los niveles de instrucción formales son esos. Bien, ¿qué pasa con variables de estructura? En promedio tienen 364 hectáreas, como bien ven hay una dispersión bastante importante. En promedio la tierra se explota en propiedad, siendo importante el arrendamiento en este caso. El campo natural es el principal uso del suelo en estos sistemas, con una proporción cercana al 70%. Por otro lado, la carga vacuna es la principal, los vacunos, perdón, es la principal actividad dentro de los predios. Y bueno, y en promedio tiene una carga que está en 0,96, pero hay que contextualizar esta carga en lo que se presentaba antes respecto a la accesibilidad de los animales en pastoreo debido a la formación de árboles, lo que en realidad hay que ajustar esta carga por la superficie efectiva de pastoreo, lo que implicaría en algunos casos estar hablando de cargas casi del doble. Bien.
Respecto a las técnicas que utilizan, seleccionamos algunas para compartir. Es bastante importante el entore continuo en 72% de los casos. No hay revisión de toros y no se realiza control o tacto o diagnóstico de preñez en casi el 70%. Lo que de alguna forma nos está llamando a la atención en cuanto a en qué situación de base tenemos. Un poco tratando de integrar de alguna forma estas técnicas de manejo y otras que fueron consultadas, se integró esa información en un índice ponderado que tomó determinadas técnicas que fueron consultadas y se trató de alguna forma de ponderar según la implementación de esas técnicas en los predios. Lo relevante de esto es que próximo a un 80% sería por este índice que se construyó, catalogado de alguna forma como muy mejorable en cuanto a la implementación de algunas técnicas y prácticas de producción en los predios. Como decía Pablo, esta línea de trabajo va a continuar con el análisis de la información que hay de la encuesta por el lado de Argentina. Por otro lado, se está definiendo a partir de lo anterior la estrategia de trabajo a nivel de evaluaciones productivas y ambientales en predio y la coinnovación. Se está en una fase de instalación de ese trabajo, como decía, en los dos departamentos. En La Paz se va a trabajar con 18 predios para evaluaciones productivas y 6 predios para coinnovación, en tanto que en la zona de Feliciano, 12 predios a nivel de evaluaciones productivas y ambientales y 4 predios de coinnovación. Como criterio para la selección de los predios fue que la ganadería fuera la actividad principal, que de alguna forma exista desde ambos lados, digamos, de los técnicos, pero también de los productores, una visualización de mejora y de disposición a incorporar propuestas que de alguna forma tuvieran cargas ganaderas contrastantes y en cuanto al índice de implementación de técnicas también contrastante. Pasando a Uruguay, esto forma parte también de un trabajo que se viene haciendo con el proyecto Ganadero Familiar y Cambio Climático del Ministerio. Se trabaja en 2 zonas, en la cuesta basáltica y en las sierras del este. Se hizo una encuesta a 270 productores, de los cuales 244 son familiares, ganaderos. El proyecto del Ministerio beneficia a otros productores que no son familiares, por eso en principio la encuesta se hizo sobre 270, pero aquellos que son familiares son 244. Como información general, bueno, también la mayoría de los titulares son hombres de 54 años de edad. Esa cantidad de personas por predio, las familias mayormente residen en los predios, no así los hijos. Casi todos trabajan en el predio. También es importante el trabajo tanto de los titulares como de los cónyuges fuera de los predios. No obstante, el promedio de jornadas de aquellos que trabajan fuera del predio son 17 jornadas al mes al trabajo predial. Los sistemas productivos principales son vacunos, seguidos de sistemas mixtos. La cría es la principal actividad y en ovinos también la cría es la principal actividad. Como cuestiones generales, surge que en promedio tienen 225 hectáreas, también con una dispersión importante. La mitad de la tierra es arrendada. De alguna forma también existen niveles de producción bajos, si se compara con los posibles de obtener. Y una cosa distintiva que generó esta base de datos y esta encuesta es que la primera encuesta que de alguna forma reporta, además de variables de estructura, técnicas, incorporación de técnica, las variables de producción. Bien, en cuanto al manejo o implementación de técnicas, el 41% tiene entore continuo, revisa los toros el 32%, manejo de las vacas por condición corporal 58%, realiza destete temporario 35%, y índice que trata de también, de alguna forma, un índice sintético que trata de juntar la información respecto al manejo que hacen los sistemas, da un promedio de bajo, digamos, siendo frecuencia el entore continuo o el doble entore.
En el caso de los ovinos, la raza predominante es Corriedale, seguido de Merino. Revisa los toros el 38%. En el caso bueno, ahí tienen información respecto a algunos eventos claves a lo largo del año. En el caso de Uruguay, a partir de esta información, digamos, y también de lo que sabíamos a partir de variables de estructura, hicimos una tipología que integró variables que hacen a la estructura de los predios y este índice de manejo. Obtuvimos 6 grupos, que estos 6 grupos fue lo que nos orientó a elegir los predios de la coinnovación. Una cosa importante ya a partir del análisis de los predios fue preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué variables son las que están explicando la producción? Porque anteriormente con la información que veíamos, aparentemente hacen cosas distintas, pero cuando analizamos los resultados son resultados muy similares. Brevemente acá lo que se hizo fue tratar de explorar qué pasa si a los productores, en este caso a 70 que tenía más información del uso del suelo, los agrupábamos en distintas categorías según la gestión espacial y temporal que realizan del forraje, si no tienen gestión o son gestores simplemente temporales. Eso lo que nos dio es que podíamos diferenciar grupos que en cuanto a nivel de producción eran diferentes, siendo que los gestores espaciotemporales lograban más producción. Entonces este es un elemento muy clave pensando en la innovación y pensando en los procesos de rediseño, que la gestión espacial y temporal está muy relacionado con el resultado predial. La coinnovación en Uruguay, como decía, se trabaja en 2 zonas, son 26 predios, se bajó uno de los casos, 4 técnicos de campo, un equipo de apoyo integrado por técnicos de facultad, del Ministerio y de INIA. Este es el proceso que se sigue, de una caracterización, un diagnóstico, propuestas de rediseño, un plan, la implementación. Estas son las actividades, digamos, que están permanentemente: visitas mensuales a predios, instancia de discusión y planificación, instancia de discusión entre técnicos y el equipo, jornada de campo para intercambiar experiencias y jornadas de evaluación. Nos encontramos en la etapa de implementación y monitoreo. Estaríamos acá. Ya recorrimos esta parte de caracterización y diagnóstico y de presentar propuestas. Y lo otro relevante es que son predios representativos de la ganadería familiar. Digamos, está para publicarse, o el año pasado se presentaron datos de la encuesta ganadera nacional, que si ustedes se fijan van a ver que son datos muy coincidentes con lo que nosotros pudimos reconstruir para la ganadería familiar. O sea, estamos hablando que son predios que sí representan la ganadería familiar en Uruguay. Bien. Como decía, ya habíamos recorrido la etapa de la caracterización y diagnóstico. Esto es lo que sale como resumen para los predios del norte y del este en cuanto al diagnóstico que recreamos 3 años para atrás. Lo principal es ver, bueno, la superficie promedio que tienen los predios de pastoreo. El área mejorada es muy importante en el este, no así en el norte, donde hay un 3%. La carga total, que se ubica en 0,9, y en el caso de los predios del norte es muy importante la presencia de los ovinos. El destete y señaladas promedio para los 3 años se ubica en esos porcentajes para el norte, y es un poco mejor el destete vacuno en el este. Los costos totales y el ingreso neto se ubica en esos valores, que si nosotros acá no está cuantificado, digamos, la mano de obra para la gestión del predio, que seguramente si nosotros cargáramos sobre ese ingreso neto, comparado por ejemplo con lo que hace el plan agropecuario, este ingreso sería menor. Bien, esto es lo que surge como el diagnóstico de los predios de los 3 años que reconstruimos para atrás. La mitad de predios más o menos en el norte, la mitad de predios en el norte. En el este existe de alguna forma una heterogeneidad, pero cuando nosotros analizamos qué variables influyen en el ingreso neto a partir de, por ejemplo, aquí hicimos modelo de regresión, surge que la producción de carne vacuna y carne bovina impacta positivamente, digamos, en el ingreso neto, y los costos totales negativos en los predios del este. Digamos, y eso ya nos va marcando y nos va dando pista de cómo, con ese objetivo que nosotros tenemos de mejorar el ingreso neto, por dónde tenemos que generar los impactos. Por otro lado, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista biofísico
por ejemplo, a partir de un balance de energía, de cómo funcionan los sistemas. Este es un caso, un ejemplo un predio del norte, donde vemos que hay varios meses del año donde los animales pasan por un balance de energía negativo, es decir, es muy elevada o hay baja disponibilidad de forraje, lo que determina que exista bajo consumo y por tanto hay pérdidas de peso. Que si nosotros lo analizamos con trabajos que hay publicados, vemos que en realidad obedece a una alta intensidad de pastoreo que implica un mayor consumo de energía respecto a lo que se puede producir. Por tanto, lo que nosotros decimos que tenemos varios casos que es una ganadería de mantenimiento y que hemos definido de alguna forma que necesita de alguna forma propuestas de cambios, y esas propuestas de cambios tienen que estar relacionadas con mejorar lo que hace la producción de carne y sobre todo también los costos de producción mediante la mejora de la producción y utilización del campo natural. Es decir, tenemos que impactar en cambiar estas relaciones. Una cosa importante para contextualizar mejor es que en una estrategia también de trabajo interesante, pero que felizmente fue coincidiendo, es que hay 4 productores que participaban del proyecto de innovación de Enrocha que por su voluntad se anotaron a participar en este trabajo con ganaderos familiares y en el marco Fontagro. Digo que es una feliz coincidencia porque INEA también tenía el interés de que eso fuera así y la facultad lo veía como un gran interés porque eso nos permite tener predios donde estamos trabajando desde el 2012, o sea, 5 o 6 años, y que de alguna forma representa una plataforma de trabajo de largo plazo muy interesante sobre el cual podemos seguir generando mayor información de mejor calidad. Lo convierte desde el punto de vista de la investigación en algo muy interesante. Bien, entonces, como resumen, en Argentina se está iniciando el proceso de coinnovación, en Uruguay se inició y supone un trabajo diferente, o sea, en volumen de productores que involucra, con un arreglo institucional diferente. Acá hay técnicos privados, digamos, con otros conocimientos, con otras habilidades que están haciendo el proceso de trabajo en los predios. MEGAP, Fagro e INEA apoyando y orientando el trabajo de esos técnicos. Obviamente va a ser necesario extraer aprendizaje, sobre todo para esto que es muy importante, cuáles son las estrategias de escalamiento, una vez que vemos que en pocos casos es muy exitoso. Innovar y cambiar requiere un proceso de aprendizaje de todos los que participamos. Otra premisa bien importante, que todos los predios son diferentes, no existen soluciones universales, pero sí principios generales que hacen a los sistemas pastoriles y sí a principios generales de la información que se tiene vinculado a los sistemas criadores sobre campo natural. Obviamente existirán distintas trayectorias en los predios, es necesario analizarlas y extraer aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos, no te vayas, le agradecemos las explicaciones a nivel de escala predial. Hay una pregunta que tiene que ver con por qué algo así como los índices tecnológicos de uso o de uso de tecnología son mejores en ovinos que en bovinos. Bueno, ahí la principal razón es que hay un sesgo del equipo hacia la cría vacuna y nosotros, como decía, para el formulario usamos una base de un trabajo que había hecho Gonzalo Pereira desde DIEA, de una encuesta que se había hecho en el año 2003. Usamos ese formulario contextualizando un poco con los trabajos que nosotros queríamos poner. Y tenemos menos información de los ovinos, por tanto el índice quedó con menos información y por tanto contempla cuestiones más generales que hacen los productores. Entonces la respuesta está por ese lado. Sí, hay otra pregunta que dice así: el UFIP, para los que no saben, fue un proyecto que terminó el año pasado con el Ministerio del Plan Agropecuario INEA sobre ganaderos familiares. El UFIP, ganaderos familiares y cambio climático, ¿son coinnovación? ¿Por qué? Bueno, sí, me tocó a mí. Tengo una opinión. Yo considero que no.
O sea, como se decía hoy con Pronadega, hay distintos proyectos con distintas metodologías. Creo que según los objetivos las metodologías pueden adecuarse más o menos. Me parece que una cuestión distintiva de la coinnovación es que se estimula el aprendizaje. Entonces, todos los actores que participan tienen que generar aprendizajes. UFIP al técnico lo ubica como un facilitador. Y creo que coinnovación al técnico lo ubica en un rol técnico, en un rol no solo de facilitar procesos, sino de aportar información de forma, de alguna forma, con elementos cuantitativos y apoyando distintos escenarios de toma de decisiones, pero no necesariamente cumpliendo un rol de facilitador. Obviamente tiene que tener todas aquellas habilidades para, de alguna forma, hacer comprender su propuesta, sus planteos, la información, demás, pero no es. Por otro lado, la frecuencia de trabajo del técnico en el predio se vuelve algo fundamental. Nosotros tuvimos un taller de evaluación el año pasado, transcurrido un primer año, y bueno, las diferencias en cuanto a los avances en los predios obedecían en parte a eso, en aquellos lados donde se había conseguido un trabajo técnico sistemático de visita predial, de elaboración, eran en los predios donde se veía mayor confianza entre técnico-productor, y esa mayor confianza técnico-productor implicaba en mayores transformaciones a nivel de predio.